El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, y también a todos mis amigos. Hoy vamos a mirar por medio de esta conferencia y por medio de este precioso libro. Mire, este precioso libro aquí, la Biblia. Vamos a mirar por qué el Señor Jesucristo es el misterio de Dios revelado. Escúchelo bien. ¿Por qué Jesucristo es el misterio de Dios revelado? Esto nos lo va a decir un hermano, un pastor de la Iglesia del Nombre aquí en Colombia. Mucha atención, por favor, y tome nota a lo que él va a decir y lo que vamos a decir hoy aquí en este programa. Vámonos entonces allá, no se olvide darle me gusta y comparta cada una de estas conferencias, por favor. Vámonos ya, acompáñenos. Jesucristo, el misterio revelado. Así quiero titular la reflexión basándome en la carta a los Colosenses capítulo 1, el versículo 26 y 27. Leamos. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hablar de un misterio es hablar de algo que el ser humano no ha podido descifrar. Y en la Biblia uno va a encontrar que para los hombres del Antiguo Testamento siempre hubo ese interrogante con relación a la deidad. Por ejemplo, Abraham quiso saber cuál era el nombre de Dios. Y la Biblia habla que Jacob no fue la excepción. Él dijo, declárame tu nombre. Y Dios simplemente le dijo, no preguntes por mi nombre. Cuando Moisés es llamado para ir a liberar al pueblo de Israel, usted recordará que Moisés le dice a Dios, Señor, yo voy con el mensaje y si me dicen quién me envió, ¿qué digo? ¿A nombre de quién o en nombre de quién voy a hablar? Y la respuesta de Dios fue sencilla. Yo soy. Y eso es todo. Cuando viene el ángel a Manoa y a su mujer para hacerle saber que en su hogar va a haber un hijo, Manoa le dice al Señor, Señor, declárame tu nombre para que cuando se cumpla lo que tú nos has dicho, te adoremos. Y el ángel le respondió, no preguntes por mi nombre que es oculto. En la profecía uno comienza a ver luces acerca de ese misterio que poco a poco se va revelando. El capítulo 7 del libro del profeta Isaías dice, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero solo hasta ahí. Luego el capítulo 9, el verso 6 dice, un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable, que equivale a nunca visto, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Así que todos aquellos que creyeron en Dios en el Antiguo Testamento no tuvieron el privilegio de conocer realmente ese misterio revelado. Luego uno va al capítulo 1 del Evangelio según San Mateo y encuentra que cuando José quiere irse dejando a María porque la vio embarazada, el ángel le aparece en sueño y le dice, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Comienza a darse entonces claridad con respecto a ese misterio que estuvo oculto. Jesús es el Salvador. Y luego le dice, y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por boca del profeta cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios
con nosotros. Lo que no pudo entender Jacob, ni Abraham, ni Moisés, ni Manoah, ahora José lo puede entender, que el niño que ha de nacer de María es sencillamente el Salvador, Dios entre los hombres. Y por eso es que el apóstol de una manera clara le escribe a los colosenses acerca de ese misterio que estuvo oculto pero que ahora es revelado. Se llama Jesucristo. Por eso Pablo, escribiendo a Timoteo en su capítulo 3, el verso 16 de su primera carta, decía: grande es el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne. Así que aquello que no pudieron entender los señores del Antiguo Testamento, hoy el cristianismo lo puede pregonar. Ese misterio que estuvo oculto ahora ha sido revelado. ¿Y cuál es ese misterio? Sencillo: el Dios que no pudieron conocer aquellos en la dimensión que hoy usted y yo lo podemos conocer, se llama Jesucristo. Él es el Salvador de todos. Y la Biblia dice que es el verdadero Dios y la vida eterna. Y también enseña que quien ve a Jesús ha visto al Padre. Y además hace saber que Él es el creador de todas las cosas y que sin Él nada de lo que hay hecho fue hecho. Por eso creer en Jesucristo es creer en el verdadero Dios, es comprender de verdad el misterio que estuvo oculto, pero que ahora está al alcance de todos. Solamente basta con creer que Jesucristo es el Señor y entonces será salvo. Bueno, la verdad muy interesante lo que hemos escuchado aquí. Es un gran bosquejo bíblico lo que nos ha dicho nuestro pastor Carlos Hoyos. Es un gran bosquejo bíblico. El misterio de Dios revelado, Jesucristo. Pero yo quisiera aportar un poquito más. ¿Por qué Jesucristo es ese misterio de Dios revelado? Él ha dicho porque Jesucristo es Dios. ¿Cuál Dios? Ese Dios entre nosotros. Bueno, pero ¿cuál Dios? Déjame decirle que hay un texto el cual los amigos trinitarios han querido ocultar y quieren ocultar, que nos habla explícitamente, ¿sí?, de ese misterio de por qué Jesucristo es Dios revelado, ese misterio. Y ese es Colosenses capítulo 2, verso 2, que dice: para que sean consolados. Léalo en la Biblia, en el texto griego, por favor, en el Códice Vaticano, léalo, por favor. Dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre Cristo. Eso dice el códice, cosa que quieren ocultar. Dios Padre Cristo, el misterio de Dios Padre Cristo o Dios Padre ungido. Ese es el misterio, ¿sí? Por eso Cristo es el misterio de Dios revelado. Dios Padre Cristo. Pero la Biblia me dice a mí por qué medios debemos entender ese misterio. Eso lo podemos leer en Romanos capítulo 16, donde Pablo dice: y el misterio que se ha mantenido oculto desde los siglos y edades. Dice aquí, capítulo 16, verso 25, dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. ¿Cuál es el misterio? Dios Padre Cristo. Ese es el misterio. Mire, pero mire quién lo testificó. Dice aquí, dice: pero que ahora se ha manifestado y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la verdad. Es decir, la Biblia nos está diciendo que es ese mismo Dios Padre el que vendría a salvarnos. Ese es el misterio que se mantuvo oculto desde los tiempos y edades. Por eso Pablo dice: Dios fue manifestado en carne. Es el mismo Dios Padre que sería el Salvador. Eso es lo que dice Pablo, el misterio de Dios Padre Cristo, el Dios Padre ungido, el Dios Padre Salvador, porque el Cristo es el Salvador. Y eso no es ajeno a lo que dice la Escritura. La Escritura, por ejemplo, dice en Isaías 43, verso 6, sí dice, 44, verso 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero,
yo soy el postrero y además de mí no hay Dios. Escuche bien, yo soy el primero, yo soy el postrero y además de mí no hay Dios. Es decir, Jehová está diciendo que él mismo sería el redentor, el mismo que es el primero, él mismo sería el postrero que sería el redentor. Y Jehová es el Padre, según Isaías 63:16, 64:8. También nos lo dice Isaías 60 al decir que Jehová nacería, que era el que vendría. Dice Isaías 60:1-2, dice, porque tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Verso 16, y conocerás que yo Jehová, ¿cuál? ¿Quién es Jehová? El Padre. Y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Estamos mirando que el misterio de Dios Padre ungido, el misterio de Dios Padre Salvador, ese es el misterio, que el Dios mismo sería quien vendría a salvarnos, como lo dice Isaías 35:2-4. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Decía los de corazón apocado y forzado, no temáis. Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Observe esto. Qué hermosa es la palabra del Señor. Ese es el misterio. El misterio no es de ninguna divina Trinidad, Santísima Trinidad. Eso no es un misterio, ¿no? Eso no es un misterio. Eso es un enigma, que es diferente. El misterio de Dios ya fue revelado. ¿Por medio de quién? De la escritura del profeta. ¿Cuál era ese misterio? Dios Padre mismo vendría a salvarnos. Dios Padre ungido. Ese es el misterio. Mire que hay algo que me llama la atención en lo que dice el pastor Mateo capítulo 1, verso 21. Pero allí toman el misterio, toman ese misterio, y el ángel le dice a José, le dice, y dará a luz un hijo Jesús y llamará su nombre Jesús. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuál Dios? El ángel mismo se lo está diciendo, el que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Quién sería ese? Pues allí nos está mandando a un contexto, el Salmo 130. Vamos a leer lo que dice. Leamos el Salmo 130, hermoso salmo, que este salmo es la profecía de lo que es cumplido en Mateo capítulo 1, verso del 21 y 22. Veamos lo que dice así. Verso 5, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que las vigilias de la mañana. Dice, espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. La Biblia dice que el que vendría a redimir al pueblo sería Jehová, el cual es el Padre. Él sería el Redentor. Leámoslo por favor, Isaías 63:16. Léalo por favor, dice Isaías 63:16, dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Entonces, ¿cuál es ese misterio? El misterio de Dios Padre ungido, el misterio de Dios Padre Cristo, el misterio que Dios mismo vendría y nos salvaría. ¿Cuál Dios? Pues el Dios que dijo que él mismo lo haría. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Él es el que perdonaría a Israel de todos sus pecados. Y esto lo dicho por el profeta Isaías, lo dice Mateo. Lo dice Mateo. ¿Y qué dijo el profeta Isaías? Que Dios mismo vendría en persona a salvarnos. Por eso Pablo dice, grande es el misterio de la piedad, es decir, de esta fe salvadora. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese es el misterio. Si tú no crees este misterio, pues no podrás ser salvo. Pablo le dice a Tito, dice, y según el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. ¿Cuál es esa piedad? Pues el misterio. ¿Cuál es ese misterio? Dios fue manifestado en carne. Y Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Este misterio ya fue revelado. Jesucristo es el único y verdadero Dios. Y hablando de este misterio, Pablo dice que el Señor se lo dijo. Dice Pablo en segunda carta a los Corintios 6:16, dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Cuál Dios dijo eso? Jehová, el Padre.
espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay abundante redención con él, y él redimirá a Israel de sus pecados. Yo mismo que hablo estaré presente. Porque como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, ni toqué lo inmundo. ¿Quién lo dice? El Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, que es ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros. Pero mire cómo el Señor Jesucristo le dice a Pablo quién es él. Mire, 2 Corintios 6, 16 al 18. Pablo narra esto allí. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué el inmundo, y yo recibiré, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Jesucristo es el misterio de Dios manifestado. ¿Cuál es ese misterio? De que Él mismo vendría a salvarnos haciéndose hombre, haciéndose carne. ¿Quién es ese Dios? El único Dios que hay, el Padre. Por eso Pablo lo llama Dios, Señor y Padre. Ahí tiene la prueba. Entonces, mi hermano, no comamos cuento. Vamos a alimentar a la gente con la Biblia, la palabra de Dios. No te olvides, por favor, darle me gusta aquí a la conferencia. Apóyame, por favor, dándole me gusta a las conferencias y compártela, mis hermanos. Es importante que los hermanos aprendan cómo explicar esto. Ayúdame a compartir, por favor, estas conferencias. También, hazte a este material, los libros, La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. El libro La Unicidad versus las doctrinas de error, y el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Y nuestro último libro, Tratado de Unicidad. Llame para pedir sus libros, más 57 318 436 0745. Recuerden, más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, ahí me puede contactar por WhatsApp. Si está aquí en Colombia, 318 436 0745. Si usted también desea apoyarnos, aportar para que esta obra siga, hermano, predicando, sigamos avanzando, llevando este conocimiento bíblico a ustedes y a todo el mundo, por favor, apóyanos. Este año, hermano, necesitamos salir a seguir discipulando a algunos hermanos en Guatemala, en República Dominicana, en Paraguay. Necesitamos ir a Panamá, necesitamos ir a Argentina. Pero, hermanos, solamente lo podemos hacer si usted nos apoya. Apóyanos, necesitamos ir a Ecuador, a Venezuela, bueno, a Perú. Pero, hermanos, solamente lo podemos hacer si usted nos puede apoyar, si nos puede colaborar. Listo, mis hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde. Dios les bendiga.